Hasta finales de septiembre podemos admirar en el jardín compostelano del Hotel Birse da Cerca las obras del escultor Alfonso Ribero de Aguilar, un artista que entra tarde en el mundo de las exposiciones, pero con la mente muy lúcida, representar su idea. Hoy lo tenemos en Espacio de Arte y vamos a analizar su trayectoria artística. Bienvenido, Alfonso, a Espacio de Arte. Hola. A través de un cuestionario express vamos a saber más datos sobre tu personalidad. ¿Qué hace un aristócrata metido en el mundo del arte? Bueno, yo pertenezco a una familia quizá aristocrática de antaño, ya de muchísimos años. Hoy en día la aristocracia, gracias a Dios, se ha acercado al arte y yo soy más artista que aristócrata, ¿no? Aunque no reniego de mi familia. ¿Cómo lo ha llevado la familia, esta incursión tardía? Pues muy bien, lo llevó de una manera excepcional. Te diría que el otro día, precisamente, estuvo un primo mío en casa, bueno, el otro día no, ya hace algún tiempo, y dijo, por fin tenemos un escultor Ribero de Aguilar, o sea, como diciendo, aquí todo fue siempre carreras y eso, y ahora es un escultor, no un artista, ¿no? O sea, gran viajero, un lugar en el mundo. Lo de gran viajero es muy cierto por mi trabajo. Yo he llevado 30 años viajando por todo el mundo, conozco desde Australia hasta Rusia, pasando por todos los países árabes, y de los lugares que he conocido, que son muchísimos, yo me quedaría, aunque es un tópico a veces decirlo, es San Petersburgo, en Rusia, porque es una ciudad fenomenal, todo a lo grande, un río Neva, hay 6 meses al año con luz día hasta muy tarde y es un placer estar allí. ¿Y en Galicia, un lugar en el que perderse o un rincón favorito? Hombre, yo un lugar que perderme, yo no me perdería porque nunca me pierdo, aunque mi cabeza está todo el día de arriba para abajo. Pero te voy a decir un lugar que me encantaría y es en la ría de Ares, en Redes, que es un pueblito pequeñito, con pesquero, encanto. con un encanto especial. ¿Y es el lugar encantador de tu hogar? ¿Un hogar? ¿Cómo? Perdón. De tu casa, el rincón especial de sí, tu casa, o la estancia. Bueno, la estancia de mi casa, que es donde suelo estar, casi siempre es fuera en el porche, pero claro, Galicia sabemos todos cómo es. Te diría el salón de estar, o sea, es donde yo tengo todos mis libros, donde leo, donde tengo algunas figuras, las figuras pequeñas, y es donde mejor me encuentro. Quédate con un museo. El Hermitage, en San Petersburgo. ¿Y qué acontecimiento histórico te gustaría haber vivido? Pues el acontecimiento histórico yo creo que el que he vivido en mi vida, o sea, el que yo mismo he vivido, que yo he vivido la transición. Tú date cuenta que yo ya tenía mis años cuando pasamos de una dictadura a una democracia. Ese momento fue único, o sea, no es repetible, gracias a Dios, ¿no? O sea, ese sería el momento. Bueno, y ya que los espectadores ven que eres un hombre que usa bastón, todo el mundo conoce la expresión de meter el bastón, ¿dónde pondrías paz con ese bastón? ¿Dónde lo meterías? ¿Dónde lo metería? Pues directamente así, lo metería ya en el corazón de la gente que nos gobierna y a nivel mundial, ¿entiendes? Para que se den cuenta que el mundo hay que hacer algo por él y hay mucha miseria y habría que reestructurar y ellos son los que tienen que hacerlo. Bueno, pues cerramos un corazón, abrimos otro, el de tu mundo que por estas fechas se expone en los jardines del Hotel Compostelano Birse da Cerca. ¿Qué ha supuesto salir a la naturaleza y qué presentas en este espacio? Bueno, salir a la naturaleza es un decir, porque yo vivo en la naturaleza. Entonces,
Yo me encuentro como en mi propia casa. Tengo que decir que el Hotel Virgen de la Cerca es encantador, tiene unos jardines preciosos, parecidos a los de mi casa, que yo no los cuido tanto, pero sí me encuentro en el medio natural, que es el medio donde yo me muevo. Y la exposición, pues bueno, había hecho exposiciones, pocas exposiciones, porque yo siempre me gustó tenerlas precisamente por el jardín, y nunca me atreví a sacarlas, más que nada porque no sé si por mi forma de ser, y alguien me echó una mano en el sentido, esto hay que enseñarlo. Bueno, pues en eso estoy, en enseñar mi obra y que la vean y la juzguen, claro. Sí, sí, sí. Bueno, porque como bien dices, hace mucho tiempo ya que modelas y tallas escultura y ya empezaste mucho atrás con la pintura. Sí, la pintura ya empecé hace, pues no sé, igual, pues no, sin exagerar nada, 30 y te voy a decir casi exacto, porque tengo un cuadro dedicado a mi hija que hace 32 años. Por lo tanto, cuando nació le hice un cuadro para ella, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo la pintura es algo que yo la siento dentro, pero no la sé expresar fuera, ¿entiendes? Y eso es lo que no me pasa con la escultura. Analizamos tus piezas. Mira, ahora tenemos justo la temática animalística, Sí. en concreto este cerdito, pero también tienes otros peces. El animal es algo que representas mucho, totalmente abstracto, hay que decirlo. Sí, sí, pero es precisamente fruto de ese gusto que yo tengo por la naturaleza, ¿entiendes? Por eso yo vivo en el campo de toda la vida, ¿no? Y entonces, lógicamente, lo que hay en el campo es todo eso, son cerditos, son, no digo peces, pero vamos, en sí la naturaleza, me encanta la naturaleza. Pero también te seduce el mundo femenino y vemos un montón de Mucho. piezas que, o sea, ¿qué te sugiere el tema de la mujer? El tema de la mujer me sugiere, bueno, sensualidad sobre todo, y como a mí me encanta la sensualidad, creo que la transmito o intento transmitirla en mis piezas. ¿La belleza es algo que también busques? Es una belleza que yo te diría que no es una belleza al estilo de los clásicos de Bernini o de Miguel Ángel o de Leonardo, sino es una belleza más bien, belleza de tacto, belleza de forma, Bueno, y más que física. Sí, bueno, y es que analizando estas formas, tus piezas escultóricas, vemos quizá que te aproximas más a las vanguardias, vemos ecos del organicismo, de Henry Moore, también del vitalismo. Sí. ¿Van por ahí las influencias Pues recibidas? sí, y te olvidas de Brancusi, que Sí, para mí es por un poco casi el que yo empecé el que comencé a asombrarme de lo que podía hacerse con la piedra, ¿no? No solamente figura, sino que hay formas, hay abstracción, Sí. hay una serie de cosas. No hay eco, sobre todo, aunque él era el pájaro en el espacio, pero tú tienes otras formas como Claro, él, ¿no? claro. Sí. ¿Qué se trabaja más, Alfonso, con la mente o con la mano? Pues mira, sí, yo te diría que se trabajan con las dos cosas, pero quizá en un momento se trabaja, yo diría un 70% en un principio. Yo primero veo voy a hacer una escultura, yo suelo trabajar en piedra únicamente, a veces trabajo en madera, pero... Bueno, es aquí más vemos bien... una mezcla de las dos. Sí, pero No esto solo ya es más nuevo, sí, esto Sí. es un poco una experiencia que yo creo que es una un experiencia ensamblás, mía, un ensamblás. pero lo normal es que trabaje solamente la piedra. Esto es algo que después, si quieres, hablamos del tema, pero bueno, se me ha ido la olla. No, no pasa nada. Mira, Alfonso modela, pero sobre todo sientes la escultura, porque cuando uno recorre tu exposición contigo, siempre invitas a tocarla. Ah, claro, sí, sí, sí. Porque yo pienso que eso le sucede a todos los escultores. Lo que pasa es que hay escultores que no están en el momento de la inauguración, ¿no? Pero todo escultor, sobre todo los que nos dedicamos a la sensualidad, al tacto, al gusto por la piedra, a mí me encanta la diversidad de piedras. Yo no trabajo solamente con granito, solamente con mármol. Yo intento buscar diferentes tipos de piedras
y que tengan una textura a veces diferente, pero siempre muy sensual, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que yo trabajo con diferentes piedras. Sí, sí. Bueno, de hecho, antes nos comentabas, tomando un café, cómo hace poco regresaste con tu mujer de Llanes, sí, y estuviste ahí metido en las minas buscando piedras y piedras. Sí, de hecho me traje alguna. Esta precisamente es de por allí. Incluso yo a veces voy en el coche y voy... mi mujer me reñe porque voy mirando en vez de ir mirando para adelante. Que no, o sea, pensando más en piedras pensando en las piedras nada más, porque a lo mejor veo una especie de cantera de estas, o de la que están haciendo por las pistas de las autovías, y incluso me paré casi en una curva, y bueno, pues soy así un poco impulsivo, ¿no? O sea, veo algo que me gusta y voy a por ello. Bueno, ya lo han hecho grandes escultores como Henry Moore u otra artista a la que tú valoras en especial, a Barbara Hayworth. Sí, sí, yo Barbara Hayworth también me chocó muchísimo. Hombre, por ser mujer te diría que también, porque claro, una mujer haciendo escultura parece que era más de hombres, ¿no? O sea, que se ve que Barbara Hayworth tenía un carácter muy fuerte y después yo creo que es una pionera en los vaciados que hace ella, o en los agujeros que hace en sus figuras, que transforma, que pasa cuerdas, o sea, el cambio de clásico al moderno, creo que es un artista, sí, bueno, de hecho ya muy está importante ahí. En mi vida. Sí, sí, sí. Pues vamos a hacer un paréntesis porque hemos conseguido una impresión de uno de los grandes de nuestra literatura. Vamos a escuchar a Alfredo Conde. Eu teño serias dúbidas sobre se o lenzo en roxo era de Rosco, o branco era de Manzoni e o que estaba completamente azul era de Klein. Pero o certo é que hai eses tres lenzos, e o que non sei se é tan certo é se despois de que foran pintados como foron, porque o foron e pro que o foron, se poden decir moitas máis cousas do que un entende por arte. Tan difícil resulta que en non poucas ocasións retoma aquela bella definición que nos facían chapar de memoria o profesor Montero Báez, que decía que arte era todo hábito, virtude do entendemento, e continuaba. Pero admitamos que un hábito é unha virtude e que ambas forman parte do entendemento. E que uns entenden que hai que facer arte por unhas razóns e outros por outras. Hai quen as fai polo gozo de vivir, e hai quen o intenta polo gozo que espera que o vivir lle depare a partir da súa condición de artista. A uns e a outros nótaselle bastante. Os primeiros, os que escriben polo gozo de vivir, polo gozo da vida, levado a esa búsqueda da beleza ou da perfección que decían os clásicos gregos, ou esa búsqueda que todo arte implica, a arte satisfailles e enchelles. Os segundos, os que buscan que a vida lle resulte boa a partir da súa condición de artistas, normalmente, non sempre, pero o habitual é que a arte os defraude, e se non os defrauda a eles, adoita defraudar bastante a quen contemplen os produtos da súa, iba a decir, da súa imaginación, pero prefiro decir o produto do seu traballo. Alfonso Ribero de Aguilar chegou tarde. Bueno, tarde nunca se chega, chegou maior, digamos, a expresión artística, ou polo menos chegou maior cando nós nos enteiramos de que se metera a esculpir os seus soños, a esculpir, a modelar as súas entendedeiras do que é a beleza, do que é a vida, do que é a expresión dos sentimentos que nos levan a todos como nun río cada vez que contemplamos unha obra de arte que o é.
Entón, isto nótaselle nas súas obras, nas poucas obras, digámoslo claro, que eu lle conocín, pero abondas para me permitir falar como estou dicindo, como estou falando agora. A obra de Alfonso Ribero de Aguilar é unha eclosión da vida feita por un home que espera da vida que sea longa e fermosa, que non é pouco, pero que non espera que a vida lle aporte moito máis agasallo que o do propio vivir con leva. Alfonso é un home curtido en mil experiencias da imaxe, ademais, sabe moi ben do que se trae entre as súas maus de escultor, e a súa obra é unha obra plena de un home que acadou a madurez e que xa na madurez acorda a dedicarse a contarlle a xente a través da súa obra escultórica como el contempla a vida, como entende que debe de ser aportada a través da obra a súa propia experiencia. Que máis podo dicir logo desto? Que contemplen a obra de Alfonso, que sexan quen de asexar o fondo que toda obra escultórica de leva dentro e desexarlles que disfruten con ela o mesmo que eu podo disfrutar contemplando. Alfonso, has estado súper atento de la opinión de Alfredo Conde. ¿Qué comentario te merece? Pues me parece un comentario que le estoy muy agradecido, sobre todo porque lo considero un gran escritor, muy cabal. Todo lo que ha dicho es muy cierto. Se ve que es una persona curtida, por eso escribe también, y tiene en parte razón. Lo de llegar tarde, quizá él mismo a veces ya dice que, bueno, tarde como entre comillas, porque nunca es tarde para hacer las cosas. O sea, se puede ser viejo físicamente y joven mentalmente. Y yo ahora mismo en el arte me siento, en el arte de la escultura o en lo que hago, lo siento como si estuviese comenzando. Como dice él, ojalá tenga razón, lleva muchísimos años. Y tiene razón cuando dice que yo no pretendo lo segundo, lo segundo, lo que decía, vivir de esto. No pretendo esto. Pretendo lo que él dice, hacer lo que es el arte, que es crear, que se entienda y que uno esté satisfecho con lo que hace, nada más. Gracias, Alfredo. Crear y sentirlo los materiales. Los materiales son muy importantes para ti. Por ejemplo, ahora tenemos aquí la pieza Abstracción Geométrica. No es un mármol cualquiera ni una madera cualquiera. No, porque es de Llanes, entonces ya, al ser asturiana, ya me complace. Pero sí, es una piedra, un mármol agradecido, y en este caso, como en otros, forma parte o va a formar parte de otras piezas que he hecho con madera. He hecho también una especie de oda o de reconocimiento, por ejemplo, a Modigliani, y he hecho obras en ónix blanco, que no sé si alguna salió. Sí, bueno, el espectador las va a ver todas. Sí, pues esas son un poco en reconocimiento a Modigliani, que la escultura de él, aunque no era lo más importante, o en lo que ha triunfado más, sino en la pintura, sí me gustaba mucho su escultura, que era muy sencilla, y esas pinturas que hacía con las cabezas alargadas, como tipo gregorianas, como si estuviesen estiradas, es un poco lo que yo quise hacer. Y esto va un poco por el mismo camino. Vemos algo también ahora a través del jardín, sobre todo en también esos cuellos alargados. ¿Trabajas con bocetos o no concedes importancia al dibujo? Bueno, no puedo decir que no concedo importancia al dibujo porque sería insensato. El dibujo es muy importante. Para mí, a la hora de hacer las obras, es más importante la creatividad, lo que yo veo en una figura. Yo empiezo una figura
y no sé cómo voy a acabar con ella. Empiezo dándole una forma y cuando le doy vueltas y vueltas y cuando ya creo que tengo esa forma en la cabeza, por eso ya te decía que tenía un 70% de observación y un 30% en un principio, es cuando me meto de lleno, pero en un principio empiezo sin saber, empiezo pues desbastando y tal. Cuando ya tengo la idea es cuando hago algún boceto para que las partes tengan equilibrio y no me falte pues una cabeza, un brazo o una mano, pero es nada más que en ese momento, y son bocetos muy simples para seguir unas pautas, pero nada más. Vamos a retomar las palabras de Alfredo Conde. Ha dicho que estabas curtido en 1000 experiencias. De hecho, has trabajado como reportero de la Televisión de Galicia durante muchísimos años. Y de la Televisión Española, perdona. También, bueno, ¿qué te ha podido reportar algo a tu trabajo como escultórico? Pues yo creo que casi todo. Inconscientemente, ni yo mismo sé por qué se me dio por la escultura, porque yo era un poco obrero de la piedra, yo siempre pensé en piedras, eso toda mi vida. Yo iba por la playa y veía piedras, maderas, formas, o sea, es algo que la cabeza no lo puede evitar en mí, ¿no? Pero yo creo que la creatividad que te da el ser reportero, y sobre todo en mi caso, o sea, conociendo todo el mundo, visitando países, otras culturas, creo que eso es lo que me ha dado una visión de creatividad y es lo que intento sacarle partido, ¿no?, a mis vivencias personales. Bueno, has cubierto las campañas de muchísimos presidentes, pero sobre todo la de Manuel Fraga, que has cubierto toda su legislatura. No habrá un montón de anécdotas, yo creo que nos puedes contar alguna. Sí. Bueno, nombras a Fraga porque estuve con él 16 años, pero yo empecé con Albor, con Lasse, una gran persona, y casi podía considerarlo ya un amigo. Estuve 16 años, todo el tiempo de la legislatura de Fraga, y con Touriño. Después tuve una enfermedad y me tuve que retirar. Y con Fraga tengo, no digo miles, pero cientos porque en 16 años, sí. siguiéndolo, iba a decir persiguiéndolo, porque claro, él iba a una velocidad que casi uno no lo alcanzaba. Te voy a contar una de ellas, vamos, o sea, estábamos en un país que ya ni me acuerdo, sé que llevábamos muchos días sin dormir, porque a lo mejor recorríamos 4 países en 4 días. Yo le llamo el volcán Fraga por eso, bueno, porque no nos dejaba ni descansar, sí, ¿no? Ya tenía fama de eso. Y estábamos esperando en un hotel a las 4 de la mañana, que veníamos de trabajar todo el día sin dormir para que nos diesen la habitación, y estábamos todos un poco absortos en ese cansancio, y en un momento dado atraviesa el salón, el hall del hotel, una chica que la verdad era muy bella y tenía unas faldas muy cortitas, y parece que a todos se nos despertó un poco el ánimo. Y en ese momento oímos plata, ¡baf!, cayó. Las chicas, no sé por qué razón, se cayó. Y yo lógicamente fui corriendo a buscarla para ayudarla a levantarla, pero llegó antes Fraga, y eso que estaba yo creo que detrás de mí. Increíble. El caso es que le dio la mano, la subió y le dijo: querida amiga, creo que donde no ha tropezado, donde es seguro que no ha tropezado es en las faldas. O sea, eso dice la picaresca que tiene Fraga con las mujeres, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, te podía contar más, pero tampoco es el momento. Analizamos tu obra, acabamos de ver piezas acostadas al estilo de Henry Moore, pero otras están cargadas de sorpresa. Me fijo en una especie de cofre para meter cosas, incluso. ¿Cómo surgen esas piezas o las bifrontes? Bueno, pues surgen porque yo soy, creo que, ecléptico. O sea, a mí como me encanta la naturaleza, y creo que la naturaleza de por sí es ecléctica, porque hay de todo en la naturaleza. En un principio la escultura es escultura cuando se empieza, como decía bien Alfredo Conde, a crear
Pero hay una que hice, porque un día vi una bisagra de esas antiguas, muy antiguas, y me pasa un poco como le pasaba, creo que a Pablo Serrano y a Gargallo también, creo que y a otra gente anteriores, escultores de gran talla, que parecía que querían, todo lo que veían les gustaba. Bueno, a mí me ha pasado con esto, entonces lo tuve que meter en una figura, y lo metí en una figura que son, en la misma figura hay tres, además son mujeres, o sea, es repetitivo, pero son mujeres, y entonces lo que hice fue vaciarla por dentro y le hice una especie de secreter, y ahí, bueno, pues como eso es una puerta que abre y cierra... Se meten pues, todas las ilusiones. Se meten ilusiones, y a veces, pues, a mi mujer jugamos un poco incluso a meter una poesía que yo le hago, y ella va a ver si se la he cambiado o si le he hecho una nueva. Ah, qué bonito. Es una especie de juego. Qué bonito. Nos queda muy poco tiempo. Alfonso, si tuvieses que enmarcar como reportero el momento actual, ¿qué toma cogerías? Si tuviese que marcar... la situación actual. La situación actual. Pues la haría tal cual, desde una cámara, ya que fui un profesional de la cámara, pero al desnudo. O sea, que se viese todo lo que hay en la vida, que en la vida hay mucha miseria, hay muy poca tolerancia y demasiadas guerras. Y todo eso que sirviese para que hubiese más paz y más tranquilidad y más libertades. O sea, y prosperidad. Y prosperidad. Sí. Y para finalizar, una obra fundamental o un autor de la historia del arte. Una obra fundamental. Bueno, a mí me encantan todos los impresionistas y posimpresionistas. Yo te diría que alguna obra de Van Gogh, por ejemplo, me llamó mucho la atención La noche estrellada, porque es impresionante, es como onírica, es un poco como soy yo, ¿no? O sea, me encanta. ¿Y qué libro recomendarías a un buen amigo de lectura? Es que es difícil, un solo libro es difícil. Yo hay un libro que tengo de cabecera que se llama Miedo al silencio, que es de un psiquiatra conocido que hace tertulias, que se llama John Corbellat Roy, que te saca de muchos apuros, pero si no, Amar en tiempos de cólera me encanta también, de García Márquez. Es algo que... Alfonso, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, por haberme invitado. Bueno, pues nos ha quedado por decir que el espacio de Virse de Acerca está activado desde el verano por la coordinadora de exposiciones, Cristina Carballedo, y Pousadas de Compostela. Han activado este y otros espacios. Por ejemplo, también en el Hotel Porta Faceira pueden ver las piezas de Luis de las Cuevas. Pero no se olviden de admirar la obra que acabamos de analizar. Está en los jardines del Hotel Virse de Acerca. También en su interior pueden contemplar asimismo las pinturas de Masia. Seguimos hablando de arte, ya saben, la próxima semana. Y mientras pueden seguir con nosotros en www.elcorreogallego.es.